Bueno, en las últimas horas ha, generado polémica y mucha tensión esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional con respecto al caso de Alberto Fujimori, el expresidente de la República. Hay que aclarar lo siguiente. Lo que ha resuelto el tribunal es un pedido de aclaración sobre la vigencia de una sentencia de la anterior composición, o sea, del anterior TC, tribunal, que declaraba fundada una demanda en favor de Alberto Fujimori. No es una sentencia, o sea, no es que se esté tocando el tema de fondo. Vamos a conversar sobre esto con la doctora Ana Neira, quien ha sido ministra de Justicia y a quien le agradecemos, por supuesto, por atendernos tan temprano. Doctora Neira, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Carlos y Joana, un gusto saludarlos. A ver, doctora, quisiera por favor que nos explique, y le explique por supuesto también a nuestros oyentes y televidentes, en qué consiste esta decisión que ha tomado ayer el Tribunal Constitucional. ¿Qué implica esto con relación al expresidente Alberto Fujimori? ¿Implica que él de todas maneras sale libre o no? Sí, lo primero que hay que decir es que no implica que sale libre, no implica que se restituye el indulto. Eso debe ser bien claro, a pesar de que la defensa de Alberto Fujimori quiera señalar lo contrario. Creo que lo primero que habría que decir es, Carlos, lo que usted mencionaba. En estricto, aquí no hay un nuevo pronunciamiento del tribunal. Lo que pasa es que, bueno, esta secuencia ya más o menos todos la conocemos, a pesar de que ha pasado a lo largo de varios años. El indulto fue en el 2017, ¿no es cierto? Luego, en el 2018, en marzo, un juez consideró que no podía aplicarse ese indulto porque se iba contra la jurisprudencia del sistema interamericano, la Corte Interamericana, dejó sin efecto el indulto. Luego de esto, a través de un habeas corpus, el tema llega al TC y en el 2022 el tribunal dice, efectivamente el indulto está correcto, se debe restituir y él debe salir libre. Y frente a esa decisión, la Corte Interamericana señaló expresamente que justamente producto de sentencias como la Cantuto y Barrios Altos que ellos han decidido, no es posible que un indulto de este tipo se aplique porque eso iría contra la jurisprudencia y entonces señalan que el Estado peruano debe abstenerse de aplicar lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Entonces ahí nos quedamos, pero frente a esta decisión, frente a la decisión de la Corte, algunas personas, en realidad la defensa de Alberto Fujimori y por otro lado el procurador del Poder Judicial, fueron a preguntarle al tribunal cómo entendemos su sentencia ahora que ha salido, digamos, esta decisión de la Corte Interamericana. Ese es el estadio en que nos encontramos. La anterior composición del tribunal no lo resolvió, esta composición lo ha resuelto ahora. Pero lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional no es liberen a Fujimori. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es la aclaración no procede, usted me está pidiendo hablar sobre el fondo, una aclaración es solo para aclarar términos muy generales de una sentencia. En todo caso, vaya esto al juez de ejecución y eso es todo lo que ha resuelto la mayoría del Tribunal Constitucional. Hay un par de decisiones que son los votos singulares que, como sabemos, los magistrados pueden sacar votos aparte en el que dicen otras cosas que no son vinculantes, que dicen otras cosas, tipo el magistrado Ochoa, que parece decir que el indulto es legítimo, o el magistrado Monteagudo, que más bien se queja del colegiado diciendo debieron haberse pronunciado directamente. Y todos dicen que a tal caso, bueno, dice el magistrado Monteagudo expresamente su sentencia, que en todo caso pueden intentar un nuevo indulto humanitario según el marco normativo hacia el futuro. Pero qué debería explicar o señalar justamente el juez de ejecución para que el panorama quede absolutamente claro? Las reacciones incluso ya vienen desde distintas bancadas, incluso exalcaldes, excongresistas diciendo que Alberto Fujimori ya pagó cualquier culpa y que sí, puede ser liberado. Sí, lo que el juez de ejecución debería decir es simplemente que, Joana, debe cumplirse con lo establecido por la Corte Interamericana y en ese sentido no proceder ninguna posible aplicación del indulto y ninguna posibilidad de liberación. Porque ojo con esto, además, habría que señalar que primero que hay que verificar bien si las condiciones propiamente de un indulto humanitario se cumplieron en este caso. Creo que cada vez queda más establecido que no, dado que supuestamente la enfermedad terminal, la grave afectación de salud no parece haberse configurado.
Pero además hay una serie de condiciones que se requieren según la jurisprudencia de la Corte Interamericana para que un indulto de ese tipo funcione, que es, por ejemplo, arrepentirse de lo que uno ha realizado, pagar la reparación civil, ayudar activamente a que se aclaren los hechos. Ninguna de estas cosas tampoco se ha realizado en el caso de Alberto Fujimori. Entiendo que la defensa de él va a intentar que el juez de ejecución diga que hay que restituir el indulto, pero eso implicaría ir absolutamente en contra de las decisiones de la Corte Interamericana en este caso, y además en contra de un principio básico, ¿no? Una persona que comete un delito tiene que cumplir su condena. No estamos en un espacio en el que haya que liberar a alguien si es que no está en condiciones expresas de que se le aplique algún mecanismo de liberación de pena como el indulto humanitario, ¿no? ¿Y usted considera, doctora Neira, que en el fallo en mayoría, ¿no?, en la decisión en mayoría que han tomado los miembros del Tribunal Constitucional, debió especificarse aún más o hacer más enfático el tema del fallo de la Corte Interamericana? Yo creo que hubiera sido mejor, me parece que hubiera zanjado el tema, siendo un tema además tan políticamente complejo, además de jurídicamente difícil. Creo que hubiera sido ideal que el tribunal diga que hay una sentencia de la Corte, una decisión de la Corte en este tema, entonces no procedería de ninguna forma que pueda aplicarse el indulto. Creo que dejarle el tema juez de ejecución es dejarlo un poco desprotegido, pero yo confío que los jueces de ejecución son conscientes de que las sentencias y decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes para los estados y por tanto no hay otra decisión posible que señalar que el indulto finalmente no puede restituirse, ¿no? Para que la gente lo entienda, cuando usted dice que ese fallo de la Corte es vinculante, significa que es de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades peruanas. Efectivamente, y no es como algunos están diciendo una medida temporal, como una medida cautelar, como entendemos aquí en el Poder Judicial, ¿no? Lo que la Corte ha dicho es: yo he resuelto Barrios Altos, he resuelto La Cantuta, he determinado responsabilidades. El Estado peruano está obligado a investigar estos casos y sancionar a quienes sean responsables. Y solamente en esos casos podría eventualmente revertirse bajo ciertos parámetros de un indulto humanitario que tiene que cumplir estas condiciones, que hoy no se han cumplido. En resumen, la resolución vigente impide la libertad de Alberto Fujimori. Efectivamente, pese a que nos van a querer seguro seguir diciendo en el transcurso del día que no, y me parece que es valioso que intentemos también escuchar interpretaciones divergentes y no solo la defensa del señor Fujimori, que además me parece que lee parcializadamente la sentencia y releva los votos singulares más que la sentencia de mayoría, que es la que realmente es de obligatorio cumplimiento, como decía Carlos. Doctora, otra aclaración, por favor. En los votos en minoría, ¿se hace referencia a la decisión de la Corte Interamericana, al fallo de carácter supranacional? Los magistrados, Ochoa es uno de ellos, ¿cierto? Sí, bueno, en el caso del magistrado Ochoa, en el caso del magistrado Ochoa, no se preocupe, lo que hace él es, digamos, decir básicamente, relevar que él considera que el indulto es correcto, pero no he visto mucha respuesta a la decisión de la Corte Interamericana sobre ese punto, ¿no? Y en el caso del magistrado Monteagudo, en realidad, él sí menciona de manera bastante contundente lo disuelto por la Corte Interamericana, y más bien es muy crítico que sus compañeros magistrados no hayan llegado a una solución definitiva en este punto, desconociendo esa jurisprudencia, y más bien hayan como de alguna manera señalado que lo tiene que definir el juez de ejecución, aun cuando sabemos que el juez de ejecución no tiene realmente un margen de acción dado lo que ha resuelto la Corte, ¿no? ¿Hay algún aspecto en el que realmente se podría confundir? Usted dice, claro, hay que escuchar las dos partes y efectivamente, es más, dentro de unos minutos vamos a conversar con el doctor Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, pero ¿hay algún punto en el cual efectivamente el doctor Riera podría estar basándose y decir efectivamente que se podría dar la libertad de Alberto Fujimori? Yo creo que su único argumento real es esta derivación al juez de ejecución, ¿no? Creo que probablemente lo que se va a intentar, como señalaba, es que el juez de ejecución diga, con esta decisión se restituye el indulto a Alberto Fujimori y proceder a la liberación, ¿no? Pero lo primero que hay que decir es que no es una cuestión inmediata, hoy, ahorita, próximas horas, como se ha pretendido señalar. Y segundo, que el juez de ejecución, en realidad, como señalaba, su margen de acción es bastante reducido porque también los jueces de ejecución están obligados a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso es que
digamos, un juez tampoco puede decir yo no recuerdo todo esto. Es más, recordemos que fue justamente un juez aplicando esta normativa que dejó sin efecto el primer indulto a Alberto Fujimori. Y lo tercero que yo diría es que en realidad incluso habría que decir que como esa sentencia sigue en supervisión, la Corte Interamericana la sigue supervisando. En caso hubiera un juez que eventualmente dijera restituyendo y yendo contra toda esa jurisprudencia, la Corte tiene todavía toda la potestad posible de volver a señalar lo mismo que señaló en el 2022. Esta decisión no puede permitir que se aplique un indulto contra las disposiciones del sistema interamericano. Entonces, incluso en ese escenario, parece que las posibilidades realmente son bastante reducidas para la defensa. Yo igual siempre animaría a que en todo caso se nos explique la línea de razonamiento. Yo he tratado además de conversarlo lo que ha pasado de horas con algunas personas que también ven temas jurídicos y la verdad que nuestra interpretación es más o menos esta. Entiendo que la defensa va a intentar otra, pero sí sería, yo creo, en todo caso responsable que nos expliquen de dónde derivan esa inmediata liberación que ninguno de nosotros, yo misma, vemos de la sentencia, ¿no? Muy bien. Doctora Ana Neira, exministra de Justicia, le agradecemos mucho por habernos atendido esta mañana en RPP Noticias. Hemos escuchado su posición respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional y, por supuesto, también tendremos más adelante la opinión del propio abogado de Alberto Fujimori, el doctor Elio Riera, para tener, ¿no?, ambas partes, sopesarlas y que usted, amigo oyente y televidente, saque sus conclusiones. Gracias, doctora Neira. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Muy bien. La posición, Joana, amigos de RPP, expresada por la doctora Ana Neira, exministra de Justicia. Así es. Momento de actualizar nuestros titulares. Volvemos luego de la pausa con más en la rotativa del aire.